La máquina del SEO, episodio número 21. Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos una vez más a la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com y @andrescloster, y en este episodio número 21, 21º episodio de la máquina del SEO, vamos a tener una entrevista con José Lab de joselab.com, donde hablamos de todo un poco. Hablamos de consultoría SEO para empresas grandes, hablamos de nichos, hablamos de arquitectura SEO y de algunas cositas con las cuales se puede jugar. Él, que es tan experimentador como su nombre artístico José Lab lo indica. Así que creo que se puede aprender muchísimo de la entrevista que tuvimos hace un ratito antes de que esté grabando esta intro. Como siempre, este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado, la herramienta SEO All-in-One, con la cual se pueden hacer casi todas las tareas relacionadas con el SEO, desde un keyword research, desde un análisis de enlaces, desde análisis de estructura, desde tantas otras cosas que se pueden realizar para analizar la competencia y para ver cómo hacer para superarla. Ahrefs.com, ahrefs.com. Este episodio va a estar en andrescloster.com/episodio-21. Pueden ir ahí a dejar sus comentarios y José los va a responder, o yo los voy a responder, según a quien quieran que les responda tal comentario. Y también está en Spotify, está en iTunes, está en iBooks. Si están en cualquiera de esas plataformas escuchándome en este momento, los invito a dejarme sus pulgares arriba, sus 5 estrellitas, sus calificaciones positivas, sus reviews, hacer todas esas cosas para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Si aún no lo están, los invito también a suscribirse a la lista de correos en andrescloster.com/podcast, donde siempre tenemos, además de los últimos episodios, novedades para aquellos que están suscriptos. Bien, los dejo ya mismo con la entrevista con José, una entrevista súper interesante que hicimos, y nada más, ya saben dónde encontrarnos. Los dejo con la entrevista. Bueno, estamos en comunicación con José Lab. ¿Cómo estás, José? Muy bien, perfectamente. ¿Qué tal, Andrés? Todo muy bien, contento de entrevistarte. Yo muy contento de estar aquí contigo. La verdad es que me mandaste el email y me hacía mucha ilusión, la verdad. Bueno, me alegra. ¿Oyente de la máquina del SEO? Sí, no me he visto todas, tengo que ser sincero, no me escucha todas, pero... No, ya califica de oyente igual. A medias, digamos que a medias. Está perfecto. Y la primera pregunta que tengo que hacerte es, José Lab es el nombre artístico, ¿no? No Sí. Es el nombre que figura en los documentos. Efectivamente, luego en el DNI tiene otro nombre, José David es mi nombre real, ¿no? Pero cuando hice mi blog, no sé por qué no me gustaba que el dominio tuviera mi nombre. Quizás si me lo hubiera hecho ahora, pues sí que me habría puesto josedavid.com o algo así. Pero en su momento me llamaba la atención eso de ponerme otro nombre, un alter ego, ¿no? Por así decirlo. Y cogí pues mi nombre, muy sencillo, José, y Lab de laboratorio, porque en un principio, cuando hice el blog, quería que fuera una serie de artículos donde hacía experimentos y demás, que luego no hice mucho de eso. Pero bueno, esa era la idea. Y al final pues me quedé con el nombre de José Lab, y de hecho mucha gente me llama en la oficina Lab, por ejemplo, o José Lab, entonces así se ha quedado. Claro, te dicen José David en medio de una charla y no te das vuelta. No sabes a quién, además, de verdad, a quién le están hablando. Sí, en la oficina me llaman Lab y me giro, pero si me dicen José David o José, te lo juro que a veces ni me di cuenta. Depende de qué tan concentrado estés también en el proyecto que tenés en tus manos en ese momento. Exactamente. Bueno, contale un poco a la audiencia brevemente quién es José Lab. Pues... Es una pregunta difícil siempre. Sí, bueno... Pero bueno, podés leer la bio de tu blog. No, mentira. No, sí. Creo que no hay.
Nada, pues soy un chavalín normal de Alicante que, bueno, siempre me ha interesado mucho el mundillo de la informática, no tanto a lo mejor a nivel de programación, pero sí pues tema de páginas web. Siempre de pequeño, muy de joven, siempre me interesé por el mundo del ordenador, ¿no? De estar navegando por internet, haciendo mis cosillas. Sí. Y nada, mi vida es muy, muy sencilla. O sea, me interesé por eso y por la música, son mis dos pasiones, por así decirlo. Y al final, por casualidad de la vida, intenté unificar las dos. Intenté posicionar la música que hacía a través del SEO. O sea, yo descubrí el SEO gracias a la música, por así decirlo. Y poco a poco fui investigando, me fue gustando más este mundillo, hasta que al final pues me metí de lleno en el SEO a muerte. Incluso la música la deja un poco más, más de lado. Y poco más. O sea, hice la carrera de ingeniería también. Hace 3 años la terminé. Ingeniería en telecomunicaciones, pero la verdad es que no me ha servido para absolutamente nada. O sea, la terminé ya por terminarla, pero tenía claro Hay que hacer igual una ingeniería y terminarla y que sea un esfuerzo. Exacto, ya digo, con todo el esfuerzo que he invertido en hacer la carrera, digo, la termino ya, pero bueno, ya tenía claro que no quería dedicarme a ello. Claro. Y al final, pues eso, sí que tenía claro desde hace ya años que el SEO es lo que me gusta. Digo, pues voy a intentar focalizarme a muerte en el SEO y punto. Bien, ahora actualmente estás trabajando en Webpositor. Sí, efectivamente. Actualmente estás en Webpositor y además estás como consultor, ¿no? Ofreces servicios. Sí, por las mañanas estoy en Webpositor como consultor SEO y luego por las tardes pues tengo mis nichos, mis clientes. Al final, como soy autónomo, pues puedo tirar de ambas cosas, ¿no? Claro, sí, vamos a hablar un poquito de eso y es un poco la idea. Bueno, sí, tengo mis nichos, tengo mis clientes. ¿Es distinto hacerle SEO a un nicho? Justamente ahora estamos hablando bastante de nichos. Yo hace poco hice un episodio sobre nichos y mucha gente me dijo que quiere que hable más de nichos. Así que vamos a tratar también de hablar un poquito más. Pero digo, hacerle SEO a un micronicho, ¿es distinto que hacerle SEO a un típico proyecto grande de empresa? Pues bajo mi punto de vista sí, es bastante diferente. También depende de la persona, cómo lo enfoque, pero yo al menos sí que lo veo un SEO 100% diferente, o al menos 90% diferente. Con un cliente también habría que definir qué tipo de cliente, ¿no? Porque si es un cliente, obviamente, un blog, pues no deja de ser un macronicho, por ejemplo. Pero el típico e-commerce o la típica página de listados, el SEO que se le aplica ahí o que se le debería aplicar, yo lo veo 100% diferente. Y que las técnicas que yo aplico en los nichos, por ejemplo, que tengo yo, no tienen nada que ver con las técnicas que aplico a un e-commerce, a un cliente, a una página de listados de anuncios, por ejemplo. En un nicho, bajo mi punto de vista, es mucho más sencillo posicionar, porque al fin y al cabo pues, es publicar contenido, hacer enlaces, optimizar un poquito el on-page, pero en un cliente grande tienes que focalizarte o por así decirlo, ir muchísimo más al detalle, o sea, tener en cuenta muchísimos datos más, revisar Analytics a fondo, Search Console, el on-page, el código fuente, velocidad de carga y todo este tipo de elementos en un nicho, al menos, ya digo, bajo mi experiencia, no son tan relevantes como puede ser en un e-commerce de miles de URLs. Entonces, yo al menos sí que hago un SEO muy diferente en los nichos al SEO que hago luego en clientes. Y creo que una persona que sepa mucho de nichos, cuando se meta a un cliente grande, a hacerle a un cliente grande, seguramente no sepa cómo llevarlo, pero sí que pienso que al revés, una persona que sepa llevar un cliente muy grande o que tenga experiencia en e-commerce, en páginas de listados, en portales pues muy grandes, sí que le va a resultar mucho más fácil luego posicionar cualquier nicho. Eso me parece eso me parece un punto de vista interesante. Porque he escuchado a varios SEOs decir de alguna manera que no se pueden ofrecer servicios o no se puede, ofrecer servicios de consultoría, de posicionamiento para empresas grandes si no se pasó antes por nichos chicos. Si es como lo planteas vos, que son de alguna forma caminos que pueden ir un poco separados, en realidad aprender a manejar un e-commerce gigante podría ser una habilidad que se realice sin tener nichos AdSense o afiliados o lo que sea. Claro, tu visión. ¿Vos crees que va un poco más por separado? No es que este es un estafador porque nunca vivió de sus nichos. Que hay un poco... Hay un poquito de eso, ¿viste? De eso podríamos hacer un podcast aparte y tendría mucho que decir, pero bueno, delante del público pero no, ¿cómo que no? Delante del público todo con la mayor transparencia hacemos acá. No, pero volviendo a la pregunta, digo, hay un poquito eso de que el SEO solamente lo puede hacer el que vive en micronichos, y yo coincido, es un modelo de negocio totalmente distinto. Llevar adelante un e-commerce con cientos de miles de páginas es distinto a
a tener la capacidad de escalar y hacer 20 micronichos chiquitos, súper específicos. Es distinto el SEO que se realiza. O sea, de alguna manera sí que tienes razón, se llevan de la mano, hay cosas que están en común, ¿no? Cuando haces SEO a un nicho, cuando haces SEO a un proyecto grande, evidentemente hay factores que optimizas que van a ser los mismos. Pero yo creo que, o al menos por la gente que conozco, la gente con la que me muevo, con la que he hablado, cosas que he visto, la gente que tiene mucha experiencia con portales grandes de tipo e-commerce, de listados o cualquier otro cliente que no sea un blog, luego coge un blog y lo revienta, o sea, y puede hacer que se posicione rapidísimamente. En cambio, he visto muchas personas que, oye, mira, yo gano, pues mira, este dinero haciendo nichos, y tengo un nichito o muchos nichitos pequeñitos de tal, le das un e-commerce grande y no tiene ni puta idea de qué hacerle. Entonces, por eso digo que son muy diferentes, aunque vayan cogidos de la mano, sí que pienso que hay que diferenciarlo. Y a mí, por ejemplo, no sé si te referías a eso, una agencia o un chaval que solo haya posicionado nichos en su vida, yo si tuviera un e-commerce nunca dejaré mi proyecto en manos de esa persona. En cambio, quizá al revés, es lo que quería comentarte, una persona que ha trabajado mucho el tema de los e-commerce, el tema de pues no sé qué decirte, páginas que sean muy grandes, que no sean un blog, yo creo que si le das un blog pequeñito, un nicho, sí que es capaz de posicionarlo bastante mejor. O sea, podría llegar a tener un resultado bastante buenos, creo. O al menos es mi modo de verlo. Ahí, ya te digo, porque hay un poquito ese prejuicio que yo lo noto más entre los... Yo siento, vista, que estoy por encima de todo. Que estoy de un lado y del otro. Pero no, hablando en serio, entre, digamos, los micronichers, vamos a decirlo de alguna manera, hay cierto prejuicio hacia quienes trabajan proyectos más grandes en ese sentido, como, bueno, pero con plata cualquiera, porque compras links muy caros. En cambio, la capacidad está en hacerlo artesanalmente. Claro. Y también hay algo de... Cuando se trabajan con proyectos grandes, y yo lo he visto mucho no sé si en tu canal de YouTube o en videos de YouTube que no están puntualmente en tu canal, no sé si me estoy equivocando, donde estoy mandando a la gente a buscarlo, pero he visto videos en YouTube donde vos hablás y también contás metodología, vos y gente que trabaja con proyectos muy grandes, y lógicamente esa metodología tiene mucho más de... justamente está mucho más metodologizada, más protocolarizada que alguien que trabaja en un micronicho, que a veces es muy intuitivo, es como vamos para acá, vamos para allá, también no tiene a quién reportarle. Entonces hay como ese prejuicio de no, están llenando Excel, pero en realidad el SEO se hace con los sitios así, a pulmón. La verdad es que yo pensaba así, por ejemplo, antes de entrar a la agencia, yo solo tenía nichos, no llevaba ningún cliente, ni ningún proyecto, ningún e-commerce, nada. Entonces yo pensaba un poco así, ¿no? En plan, bueno, pues la gente que lleva un cliente gordo tiene más dinero y lo invierte. Pero luego cuando entré me di cuenta que no tenía ni puta idea, porque creo que fue Luis que me pasó el primer cliente y dije, vale, es que con lo que le he hecho este mes no va a rankear nada, porque no tenía ni idea en todos los temas por ejemplo, lo que has dicho en el canal de YouTube, explicando todos los análisis en Excel o toda la metodología que tenemos en Analytics. Todo eso funciona, o sea, no lo hacemos por rellenar páginas o porque el cliente paga, pues hay que hacerlo, sino porque realmente sacas conclusiones que dices, hostia, es que es lógico que tenga que hacer este cambio. Entonces, entiendo a los micronichers, como lo han llamado, ese pensamiento que tienen, porque yo también lo tenía, pero una vez te pones a tocar un e-commerce de verdad, te das cuenta de que tienes que ir un pasito más allá. Con los conocimientos que has aplicado en un nicho, a no ser que sea un mega nicho de la hostia, donde te has focalizado muchísimo en un montón de cosas, te vas a dar cuenta de que no te sirve eso solamente para posicionar. Y yo creo que ahí está la clave. De todas formas, para mí lo ideal es una persona que sabe de ambas ramas, por así decirlo. Una persona que sabe posicionar un nicho y una persona que sabe cogerte un e-commerce y posicionártelo bien. Que está muy relacionado, ya digo, pero sí que veo cosas que son muy diferentes. Afrontar un cliente y afrontar un nicho, vamos, yo al menos lo hago totalmente diferente. El planteamiento, la estrategia, los análisis a posteriori, etcétera, etcétera. Bajo mi punto de vista, ya digo, son bastante diferentes. Sí, ¿qué tanto influye también que cuando uno trabaja un proyecto grande generalmente no es propio, sino que es de un cliente, porque llevar un proyecto grande es una tarea full time y nosotros nos manejamos haciendo SEO para varios proyectos? ¿Qué tanto influye el hecho de que hay que reportar, de que hay que explicar, de que hay que seguir tal vez una calendarización? ¿Viste? Cuando uno tiene un sitio propio, lo va haciendo cuando puede, en su tiempo libre. Digamos, eso también influye a la hora de hacer SEO. También a veces hay que comunicarle a alguien que ni siquiera es quien va a realizar los cambios, sino que eso se lo tiene que pasar a sistemas, y esa persona lo hace, lo vuelve, pasa por 3 pasarelas, llega de nuevo, se hizo mal, hay que volver a explicarle. Ese es un tema también, y es algo que a veces
te mantiene un poco alejado de ciertas empresas que decís, prefiero trabajar con algo un poco más chico, que me den bola rápido? Sí, hombre, de la parte de consultor, la verdad es que es una cosa que se tiene que hacer, está ahí. A mí personalmente pues se me hace un poco tedioso, pero por otro lado el lado positivo es que te fuerza a estar encima del cliente, a estar encima del proyecto, ¿no? Porque si tengo un nicho que voy dejando, de hecho me pasa, ¿no? Los nichos los tengo ahí medio abandonados porque digo, bueno, ya el mes que viene le meteré un poco de caña, le hago esto, lo otro. Pero como no tienes a un programador detrás, no tienes al cliente detrás que te meta caña, no haces reuniones mensuales, pues lo abandonas, ¿no? Y entonces la parte positiva de eso, yo siempre intento ver la parte positiva, es que te fuerzas a estar encima del proyecto. Y luego de la parte del cliente, pues sí que entiendo que bueno, pues si tiene un consultor freelance que está 24 horas encima del proyecto, va a ser mucho mejor, entre comillas, a tener una agencia a lo mejor que no dedica el tiempo o las 24 horas a ti. Pero bueno, yo creo que al final, en una agencia buena, si se trabaja bien, no hace falta estar 24 horas encima del proyecto. Se puede compaginar, tener cada consultor varios clientes, y si se hacen las cosas bien, hay que pensar que, por ejemplo, pues nosotros delegamos tareas al programador. El tiempo que el programador está haciendo cosas, a mí me da tiempo para ver otro cliente o para gestionar otro tipo de elemento en el portal, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si será la pregunta, Andrés, pero lo veo así. Sí, no, sí, enfocado a eso, hacia la pregunta. Tiene esos también vericuetos y también son cosas que se aprenden. Sí. La primera vez que yo me topé con un cliente que requería ese pase de manos entre a quien, pero no es lo mismo trabajar, aunque sea también un cliente, digo, aunque no sea un proyecto propio. A veces el cliente que es el mismo emprendedor, que vos estás hablando con el CEO y que es también el que pone el dinero y el que va a ganar si vos le multiplicás las visitas, y el que va a perder y te va a llamar si tocas algo mal. Cuando pasás de ese tipo de clientes, que por ahí son los que uno accede al principio, porque bueno, también son los que tienen un presupuesto más agotado, pasás a un cliente más grande que tiene todo ese pase de manos, a veces hasta es un poco frustrante que decís, no avanzamos, yo quiero avanzar, pero bueno, estamos, trabados por la propia burocracia interna, claro. O que a veces se piensa que va a ser prioridad y luego cuando arranca la campaña, no, todavía no es prioridad, estamos cambiándole cosas al sitio. Pasa eso también, a eso me refería. Es difícil gestionarlo, la verdad. Todo el tema de la comunicación con el cliente es otro arte, por así decirlo, aparte del SEO. A mí me encantaría hacer SEO y prácticamente hablar muy poco con los clientes o tener que gestionar pues muy poquito en cuanto a, pues venga, te paso esta tarea a programación, esta parte a contenidos. Es tedioso y es una parte que, no sé, o te gusta mucho o la odias. Yo soy más de los que la odian, la verdad. A ver, si te gusta el SEO solo, pues me encantaría estar solo centrado en el SEO. Pero claro, bueno, si lo gestionas bien al final, con diferentes metodologías, tampoco se hace muy pesado. O sea, si te lo gestionas bien con el resto del equipo y, por ejemplo, dejas claras las cosas que son prioritarias para hacer, cosas que no son tan urgentes para implementar, se puede trabajar bastante bien con clientes que se tomen el proyecto en serio. Luego está la parte de clientes que no se toman nada en serio, le vas comentando las cosillas, no hacen los cambios, luego se quejan, entonces es otro mundillo aparte, la verdad. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, también está bueno, sucede en agencias, he notado, que no lo digo en absoluto por Webpositor, pero donde también la parte comercial queda súper alejada de la parte operativa. Entonces, habla con el cliente alguien que no sabe de SEO, mientras por ahí se hace buen SEO, pero el que está hablando con el cliente no sabe de SEO, no lo sabe comunicar, o al momento de vender promete cosas que después no se pueden cumplir. Entonces también eso es difícil, porque por ahí los que queremos hacer SEO queremos enfocarnos únicamente en el SEO y que no nos vengan a pedir cosas de no, porque la factura, tal cosa. Pero por otro lado, que si se habla de SEO con el cliente, más o menos se le tire la verdad. Pero bueno, claro, tiene, como vos decís, es muy difícil de coordinar. De hecho, en Webpositor nosotros hacemos reuniones con la gente que tenemos en el departamento estratégico de comercial. Intentamos que sepan más de lo mínimo de SEO para que puedan explicar bien al cliente cualquier problema. Y luego anotar, por ejemplo, cuando sucede algún fallo, porque ninguna agencia es perfecta, cuando hay algún fallo de comunicación entre la parte comercial y la parte SEO, pues siempre intentar solventarla, anotarla en algún sitio, hacer una reunión y poco a poco intentar que el comercial vaya entendiendo mucho mejor cómo funciona el SEO. Y sí que es cierto que se nota mucho cuando el grupo comercial, ¿no? La gente que vende al cliente explica bien el SEO. Luego hay muchísimos menos problemas en el departamento de consultores que si entra un cliente, porque se le han explicado muy mal las cosas. Entonces la diferencia es brutal. Luego, cuando pasan los meses, te das cuenta de, coño, si un cliente entra con todo bien explicado, es que las cosas fluyen bastante bien. Claro, totalmente.
Cambiando ligeramente de tema, te voy a nombrar una cuestión y quiero que me digas del 1 al 10, en tu opinión, qué tan sobreestimado está y qué tanta mentira hay alrededor. Quiero hablar de esta pregunta, ya la hice en otra entrevista. Madre mía, me da miedo. Me gusta hacer todo así una previa, parece que es una cosa re compleja y después resulta la pregunta es una boludez. Pero no, hablemos de enlaces en periódicos. Que esas 3 palabras, enlaces en periódicos, parecen que son la panacea del SEO. Parece que es lo que, como yo puse enlaces en periódicos y todos se quedan como, puso enlaces en periódicos, seguro va a posicionar. ¿Cuánto de humo hay? Pues yo creo, depende de la persona también, pero a nivel general... Obviamente. Sí. Yo, sinceramente, yo creo que hay pues bastante humo en ese aspecto y que se ha vendido algo que no es así realmente. Al menos bajo mi punto de vista o mi experiencia, los enlaces en periódicos funcionan, está claro que funcionan, depende mucho también cómo lo hagas, pero no funcionan tanto como muchísima gente piensa. O sea, mucha gente piensa que compras enlaces en periódicos y ya estás posicionado. Yo de hecho prefiero muchísimas veces otro tipo de enlaces, como pueden ser pues blogs con tráfico cualificado, muy relacionado con tu nicho, que al menos en mi experiencia, ya digo, puede ser que a otra persona no le funcionen los periódicos increíble. En mi experiencia me ha funcionado mejor. Eso no quiere decir que los enlaces en periódicos sean una mierda, no funcionen en absoluto, no pasen PageRank, se hundan en las profundidades, como dice mucha gente. Depende del periódico, depende cómo se haga el enlace, depende cómo se haga el contenido alrededor de ese enlace, depende de muchas cosas. Entonces hay que coger esa pregunta con pinzas, la verdad. Pero a nivel general, ya digo, yo creo que hay una visión demasiado buena o demasiado positiva con los enlaces en periódicos. No creo que sean para tanto. Y también creo que a largo plazo, esto ya es un poco... Yo soy bastante paranoico y creo que a largo plazo los enlaces en periódicos, o sea, si yo fuera Google, está claro que iría por ese tipo de enlaces comprados, porque cualquiera puede comprar un enlace, y más ahora que hay enlaces compartidos y demás. Yo creo que es bastante peligroso, si se hace mal, pues dejar un enlacito en un periódico que pone patrocinado, aunque ahora mismo no creo que Google sea capaz de detectarlo, o no lo sé, yo creo que no. Yo creo que en un futuro sí que debería poder detectarlo y penalizarlo. Entonces, si se hacen, que se hagan con mucho cuidado, o al menos es lo que yo intento. Claro, habría que ver también de qué hablamos cuando hablamos de periódico. Yo he visto enlaces en algo que se parece mucho más a un blog temático que a un periódico, que se vende como enlace en periódico. Como que también es eso, digamos. Estamos hablando, un sitio gigantesco con muchísimas URLs de actualidad, generalmente genérico. Justo. Y con mucha autoridad, digamos. Pero habría que ver por qué. Yo lo que siento es que hay algunos SEOs y alguna gente también no SEO, como que presupone que si es periódico, Google le asigna como un certificado adicional a esa web. Como claro, tiene una potencia multiplicada por 2 porque es periódico. Pero no saben qué punto un blog es blog, un e-commerce. Esos son etiquetas que le ponemos nosotros para... Sí, no es que las pone... Esa es al menos la forma que tengo yo de verlo. Claro, yo creo que al final... Imagínate que Google lo etiquetara, tampoco creo que le dé más valor a un periódico por el hecho de ser un periódico. O sea, claro, sí, no tendría... Claro, es igual que la gente ahora, por ejemplo, yo creo que los enlaces en foros les da muy poca relevancia, ya no está de moda y la gente no los hace. Pero yo pienso que no, que sigue siendo un enlace, que Google sigue tratando el enlace en un foro, igual que lo trata en un blog de perros, por ejemplo. Va a seguir el enlace, va a pasarle PageRank si es follow, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es una mera etiqueta que está de moda ahora en los enlaces en periódicos, porque sí que es cierto que, funcionan y tienen mucho PageRank y te pueden pasar mucha autoridad y demás, pero no creo que por solo ser periódicos funcionen mejor. Habría que ver sus estadísticas, visitas, cómo te pongan el enlace y pues todo lo que he comentado antes. Bien, zanjada la opinión de José Lab con respecto a los enlaces en periódicos, que dijo que son todos una mierda y que no compren nunca. No pongáis. Y que no pongan nunca. Cambiando de vuelta un poquito, hablemos un poquitito de optimización de autoridad interna, que sé que es un tema que te gusta, que es un tema también, volviendo a lo que hablamos al principio, que tiene mucho más peso en un sitio grande que en un sitio chiquito. Muchísimo más. En un nicho de 100 URLs, ¿cuánto se puede optimizar la autoridad interna? O sea, como poder puedes optimizarla, pero a nivel de resultados no creo que te den, apenas no vas a ver nada, básicamente. O sea, donde realmente lo vas a notar es en una página pues con un montón de URLs, con miles de URLs, donde la autoridad le cuesta llegar a ciertas zonas. En un nicho de 100 URLs, a no ser que hayas hecho el burro,
pues la autoridad va a fluir perfectamente por las 100 URLs. Sí que es cierto que se podría optimizar un poquito más y a lo mejor pues ves algún cambio en posiciones, pero lo normal es que no. Donde realmente se nota, al menos en los clientes que yo he trabajado, es eso, en clientes gordos, en clientes de muchas URLs. Pero ya digo, en un nicho muy pequeñito, de 20 URLs, 50, es como el tema de, por ejemplo, de los logs. Yo no miraría, al menos en mis nichos, no suelo mirar los logs de mis nichos porque no me preocupan. Yo sé que se van a rastrear las URLs que se tienen que rastrear y me da igual. O sea, es que van a llegar Google va a llegar a todas las URLs. Sí, mirar los logs en un nicho es como medio de decir que hacker que claro, soy. Pero, lo mismo. O sea, yo simplemente intentar que en el nicho pues se acceda a todo el contenido de forma sencilla, de forma rápida, que no haya ningún contenido hiperoculto por ahí. Y ya está. Bien, y en cuanto a los sitios grandes, hay otra palabra que está bastante de moda, así como enlaces en periódicos, que es la palabra ofuscación de enlaces, ¿verdad? El concepto más que la palabra. Que estamos hablando, para quien no lo sepa, de cuando, y corregime si me equivoco, es un enlace que el navegador ve y por lo tanto el usuario puede hacer clic y llevar hacia la otra página interna o externa. En este caso estamos hablando de otra página interna, pero que no se hace con la etiqueta de enlace HTML, la etiqueta A, y por lo tanto Google no ve ese enlace y no traspasa la autoridad hacia esa otra página, en este caso. Exacto. No sigue ese enlace en realidad, no es que no traspasa autoridad, sino que directamente al no verlo no sigue esa dirección. También hay un poquito de polémica, yo he visto también bastante en Twitter, donde los invito a seguirme, @AndresCluster, @JoseLabWeb, lo siguen a José. Hay un poco de discusión porque también hay quienes ofuscan la política de privacidad en el footer y dicen, estoy ofuscando, tengo que posicionar. Es un poco más complejo que eso. Claro, es un poco más complejo. Yo sí, en este aspecto sí que hemos hecho bastantes pruebas en Webpositor, por ejemplo. Incluso dentro de Webpositor cada consultor opina un poco una cosa, ¿no? Es un tema bastante polémico porque como no hay nada oficial, pues es difícil de saber. Buenísimo, quiero la tuya entonces. Claro, mi opinión personal es que está bien ofuscar hasta cierto punto. Es decir, yo no ofuscaría o no abusaría de la ofuscación porque vuelvo a lo mismo de antes. Yo creo que Google, si es un poco listo, intentaría atacar o penalizar a la gente que está intentando hacer PR-sculpting, ¿no? O sea, hacer que, pues mira, te ofusco este enlace para que la autoridad fluya por donde a mí me interesa. Entonces, yo creo que si no lo penaliza ahora, en el futuro irá por eso, al menos debería. Entonces, a mí me gusta utilizar la ofuscación en casos muy puntuales donde no tengo otra opción, donde no puedo a lo mejor pues eliminar el enlace o hacer alguna otra implementación. Movidas de, yo qué sé, ofuscar menús enteros he visto, ofuscar footers enteros. Yo no soy partidario de eso porque pienso que se está abusando demasiado de esa práctica, que bajo mi punto de vista no es lo 100% natural. ¿Que funciona? Funciona perfectamente. O sea, al final, si Google no ve el enlace, no le va a pasar la autoridad y va a ir a fluir por donde quieres. Pero ya digo, a mí me gusta ser bastante conservador en este aspecto y no abusar demasiado. Sí, Google tiene las herramientas técnicas para entender que eso es un enlace ofuscado. Yo dudo hasta qué punto puede llegar a ver un enlace ofuscado o entender que es ofuscado, ya que hay diferentes técnicas, entonces claro. Las más fáciles, pues supongo que sí. De todas formas, yo creo que en el futuro Google será perfectamente capaz de coger una página renderizada y hacer clic en lo que sepa que es un posible enlace. Claro, sí. Sería una movida, que no sé si podrá llegar a hacerlo. Pero lo que me refiero es que yo creo que la tendencia de Google es pues siempre intentar cazar lo que hacemos los SEO, ya sea Black o White, que va en contra de sus normas. Entonces, a día de hoy pues funciona, pero mi recomendación para hacer un mini resumen es si tienes un proyecto muy grande, no abuses de la ofuscación a muerte porque en un futuro, pues yo que sé, te puedes llevar un susto, ¿no? Bueno, pero poniéndome en abogado en ese sentido de alguien que está muy a favor de la ofuscación, el nofollow es algo que Google insta a usar. Y de alguna forma también es redirigir la fortaleza para donde nosotros queremos. En realidad no porque se pierde, ¿verdad? Pero bueno, es parte de decir para esa página no se pase fortaleza. Claro, y ahí está la clave que tú has dicho, que yo creo que Google, para salvarse un poco el culo, dijo, bueno, pues los que pongáis nofollow, sí. Y luego ahí está, pues, claro, saber si es verdad o no, que también sería otro debate bastante interesante, que tampoco lo sabremos, incluso haciendo experimentos, yo creo que es bastante difícil saberlo. No, pero me parece interesante enunciarlo, para que nos entiendan todos de lo que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos un listado de una página, tiene 5 enlaces, la fortaleza de esa página se distribuye, haciendo una simplificación extrema, en esos 5 enlaces. Digamos, un quinto de esa fortaleza va a cada uno de esos 5 enlaces. Cuando uno de esos enlaces es nofollow,
la fortaleza que iría a esa página, claro, según la teoría oficial, ese quinto se pierde, desaparece. Si nosotros ese enlace, en lugar de hacer eso, es decir, para las otras 4 van a ir un quinto, porque el último quinto se perdió. Si nosotros en lugar de usar el nofollow utilizaríamos una ofuscación, como Google no ve ese enlace, sí pasarían un cuarto y por lo tanto el nofollow no sirve para redireccionar la fortaleza. Sirve más bien para escapar que no llegue fortaleza a determinados lugares. Eso siempre hablando de lo que dice Google, como decís bien vos. Claro, al final es un poco fiarse de Google o ir un poco por tu cuenta. Yo soy bastante miedoso, ¿no? Entonces siempre intento seguir lo que dice Google, aunque sepa que a lo mejor pues es mentira, entre comillas, ¿no? De todas formas, ya digo, la ofuscación está muy bien para ciertos casos, pero yo lo intento que sea siempre la última opción, ¿no? Pues por ejemplo, paginaciones, voy a tratarlas para intentar que la fuerza pues no fluya por determinados sitios. A ver, ¿se puede eliminar la paginación? No. ¿Se puede eliminar los botones de paginación? No. ¿La última opción cuál sería? ¿Ofuscar? Pues venga, vamos a implementar la ofuscación. Pero ya digo, a lo mejor es que yo he visto burradas, he visto clientes con toda una parte del menú ofuscada o yo qué sé qué decirte, un listado de productos, por ejemplo, me vi una vez en un cliente donde algunos productos estaban ofuscados, otros no. Entonces, ese tipo de locuras yo no soy partidario, la verdad. Claro. Y no siempre ofuscamos para matar una sección de la web. Puede ser que ofusquemos solamente para no pasar fortaleza desde esa página, pero que después Google permita llegar. O ahí ya estamos haciendo una desprolijidad. ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Digo, la idea que se me viene a mí cuando decimos ofuscar es, por ejemplo, ofuscamos las paginaciones. Es decir, en determinada categoría de productos que solamente Google puede acceder a las primeras paginaciones o solamente a la primera y luego al resto, si bien el usuario puede hacer clic, como está ofuscado, Google no llega. Y esas paginaciones a su vez las bloqueamos por robots, idealmente, para que además Google directamente no sepa nunca que exista, no pueda acceder. Pero también yo he visto ofuscaciones que se realizan más para, por ejemplo, desde la home se enlaza a una sección y se ofusca para que no vaya por ese lado la autoridad, pero Google igual pueda llegar por otros lados a ese Sí, o sea, llegar, a no ser que hagas una ofuscación brutal, yo creo que Google va a llegar. O sea, a la URL final va a llegar, por mucho que la ofusques. Por cualquier otro sitio, por el sitemap. Salvo que la bloquees y no le permita entrar. Claro. Por eso, de hecho, una de las diapositivas en la charla del SEO Plus, yo siempre recomendaba bloquearlo por robots. Si quieres asegurarte que no llegue a un sitio, bloquealo por robots. Luego ahí tendrás un problema de tener enlaces hacia URLs bloqueadas por robots. Entonces ahí puedes hacer dos cosas, o ponerla no follow, ofuscarlo, eliminar esos enlaces. Pero llegar a la URL ofuscada va a llegar. Si no es por el sitemap, es por otro sitio, o por ejemplo, con que un usuario te haga un enlace externo, o cualquier bot, ya puede llegar a esa URL. Entonces jamás ofuscaría para intentar ocultar una página Google. Eso sí que no lo haría jamás en la vida. Bien, es importante. Otra opinión también, hablando también de sitios grandes y sobre todo puntualmente con e-commerce. ¿Qué hacemos con los e-commerce con muy bajo contenido en los productos? Una pregunta que le hice a varios SEOs y algunos son más kamikazes y me dicen: bloqueamos todo, que no llegue a ningún producto, posicionamos las categorías y listo. Hay otros que me dicen, no, bueno, no sé si está tan bueno que un sitio que... Porque a lo mejor un sitio que tiene, no sé, 30.000 páginas internas, los productos es el mayor porcentaje de páginas. Porque, bueno, categorías uno puede tener... ¿Cuántas categorías puede tener? 50 subcategorías, tal, qué sé yo, 100, 150. Y después son miles y miles de páginas de productos. ¿Cómo se trabaja eso cuando no se puede crear contenido de calidad? Son muy parecidos los productos entre sí y ya están indexados, por ejemplo. Ahí estamos ya mezclando muchas cosas, porque si son muy parecidos ya, madre mía. No, bueno, pero no todos, entre todos, pero viste, a veces pasa que tienen palabras en común, son... Justo, algunos grupos de productos muy similares. Claro. Depende del tipo de producto. Si tú sabes que es un producto relevante que puede llegar a conseguir tráfico, independientemente de que tenga contenido o no. Si es un contenido relevante, sí que intentaré que Google lo lea, que los productos se indexen y demás. Ahora bien, ¿cómo trabajaría esos productos vacíos de contenido, no? Esa era la pregunta. Si no puedes meter texto, pues puedes intentar rellenar ese contenido con otro tipo de elementos. Por ponerte un ejemplo, en una tienda o en una página de listados con anuncios de pisos, por ejemplo, muchas veces los anuncios tienen una frasecita, pero a mí en ese caso me gustaría indexarlo y rellenar el contenido con a lo mejor enlaces hacia otros pisos relacionados. Porque al final el usuario tampoco va, por ejemplo, pues a leerse con detalle un producto de un calcetín, de no sé qué, o sea, con una frase es suficiente.
Entonces, Claro. ¿cómo puedes rellenar y conseguir que ese producto no tenga thin content? Pues con otro tipo de elementos. Ya digo, métele, además de esa mini descripción, pues un bloque de productos relacionados, métele una galería de fotos. Reviews. Sí, Claro, por se ejemplo, puede. reviews de los usuarios. Es decir, no siempre hay que meter contenido de, oye, venga, 500 palabras al redactor para este producto, que es lo típico, ¿no? Entonces, ya digo... Oye, además, yo he visto consultores o agencias que agarran un e-commerce y le piden al dueño del e-commerce que los contrató que escriba 250.000 palabras literal de contenido. No puedo hacer esto. Tengo Claro. que, no sé, no puedo. Sí, de hecho, es muy típico, o sea, más de lo que se piensa. Pero vamos, Claro. otra cosa es que sea un producto que sí que necesita texto. Incluso en ese caso, yo lo que haría sería segmentar. Es decir, si tienes 30.000 productos, cógete los, yo qué sé qué decirte, los 200 que más vendas, porque a lo mejor luego tienes 29.800 que no vendes nada y que tienen Claro. muy poco tráfico. Entonces, da igual que estén ahí. Luego ya te buscarás la vida para intentar que la autoridad no fluya a esos productos. Pero puedes ir por fases, ¿no? Pues cógete los 200 productos que sí vendes y tienen tráfico y eso sí mételes texto. Claro. Es decir, se puede jugar antes de llegar a eliminar todo. Claro. A bloquear Antes de- la carpeta barra producto barra... Justo. Es que es tan genérico, a mí me gusta siempre segmentarlo. Es decir, tengo una tienda con 30.000 productos. Yo no me haría la pregunta de, ¿le meto contenido a los 30.000 productos o me cargo los productos enteros? No, yo primero lo que haría es segmentar. Claro, hay Vale. grises entre esas Claro, dos justo. opciones. Entonces, a lo mejor a una zona de los productos, pues sí que los trabajo, invierto en contenido. A otra zona de la tienda, pues no voy a invertir porque son contenidos o productos irrelevantes, etcétera, etcétera. Cambia mucho. Y yo creo que ahí está la clave del éxito en los e-commerce. Una vez bien segmentado, te das cuenta de, hostia, a lo mejor habría hecho la burrada de decirle que metiera contenido a todos los productos. Entonces, segmentando te das cuenta de que a lo mejor algunos lo necesitan, otros no, y un montón de cosas que con los datos que ves segmentado, pues lo ves muy claro. Claro. Bueno, para la última pregunta que te quiero hacer para ir cerrando, en base a algo que me comentaste en off. Bueno, durante la entrevista dijiste que habías tenido tus nichos antes de arrancar, que tenías a lo mejor una visión no tan completa de lo que era el SEO hasta que te topaste con sitios mucho más grandes y demás. Sí. Y en off me dijiste en un mail que tenías muchas ganas de meterle mucha potencia a nichos propios Justo, a muerte. en el O sea, futuro. A muerte, había sido la expresión, no me salía. Sí, o sea, me llama mucho la atención, siempre me ha llamado muchísimo la atención y es lo que me hizo meterme en el SEO. El hecho de decir, pues hago mi paginita, gano mi dinero de forma semipasiva, como que siempre me ha llamado mucho. Yo tengo mis nichillos, pero no tan grandes como me gustaría. Entonces, en estos próximos meses o en estos próximos tiempos sí que es una parte que me hace mucha ilusión trabajar y desarrollar. Entonces, mi idea es esa. De hecho, tú pusiste un hilo en Twitter hace poco con que te Se hizo ganaba la vida, ¿no? bastante. Sí, se hizo bastante. Y en base a eso también te quería preguntar, porque varios me preguntaron: está bien, lo hiciste en el pasado, ¿es rentable hoy? Claro, eso te voy a preguntar yo a ti, ¿no? Porque... Ah, bueno. No, pero yo soy el entrevistador, así que vos tenés que responder. Vale, luego te hago yo otra entrevista después de esta. Obviamente, siempre abierto. Yo creo que sí que es rentable. A día de hoy, vamos, no hay más que ver pues nichos de gente que en Twitter te metes y hay gente que está ganando un pastizal, ¿no? Y no solo de la gente que cuelga cosas en Twitter con capturas y demás, sino por un lado por lógica, porque si consigues posicionar un nicho y tiene mucho tráfico, y eso se puede ver con cualquier herramienta, nichos que tienen mucho tráfico, pues también vas a sacar bastante dinero. Y Claro. luego por gente que conozco que no es pública, son los típicos SEOs que están a la sombra ahí, ¿no? Que me llevo bastante bien con ellos y están ganando una pasta. Entonces, ¿qué es rentable? Pues yo creo que a día de hoy sí, 100% es rentable. También evidentemente depende de cuál sea el nicho, el sector, la rentabilidad que den los anuncios o la forma de monetización, pero yo creo que si se hacen las cosas bien, si se consigue posicionar un nicho bien, 100% rentable de hoy. Claro, coincidís conmigo que es cada vez más difícil, que haber arrancado en 2008 daba sus ventajas. Esa es la opinión que tengo yo. Sí, hombre, en 2008, vamos, no sé, yo creo que no estaba haciendo SEO, pero... No, bueno, por decir, digamos, hace Sí. 10 años era muy distinto el SEO. Sí, yo creo que era, vamos, cuando me metí yo en el mundillo era bastante más fácil. Yo recuerdo que metías un paquete de enlaces de Fiverr y vamos, eso iba como un tiro. De Claro. todas formas, yo creo que el SEO cada vez es más lógico, más... no sé cómo explicarlo. Quizá en un nicho no tienes que focalizarte tanto en la parte técnica, pero si haces las cosas con lógica, pues atacando la intención de búsqueda que realmente existe, haciendo un contenido visualmente bueno, no es tan difícil. O sea,
Quizá, por ejemplo, veo mucho más difícil posicionar un e-commerce o un proyecto, una tienda online gorda que un nicho. Lo veo bastante más sencillo porque creo que son menos los elementos que tienes que controlar y suele haber menos competencia, voy a decir, pero tampoco porque hay bastante SEO, sino menos elementos a controlar. No sé si... Sí, también creo que es a lo mejor más sencillo diferenciarse porque la query transaccional se puede cumplir de una sola manera, que es básicamente dándole el producto. La query informacional, no sé si lo estoy diciendo bien, podés dar mejor información que la que hay hasta ahora. Sí, o la podés dar mejor presentada, etcétera. Claro, o sea, al final es el que tenga el mejor contenido, el que mejor responda a la respuesta de usuario, pero tú eso puedes modificarlo. Si tienes un mal artículo, pues los mejores perros para sacar a pasear, yo qué sé. Si tienes un mal contenido no vas a posicionar y es muy fácil mejorar ese contenido o hacer más enlaces externos o cositas así más sencillas que coger un e-commerce y ponerte a estudiar, pues yo qué sé, el perro interno. Pero Sí. Yo creo que a día de hoy es muchísimo más difícil que en 2008, por ejemplo, pero aún así sigue siendo relativamente sencillo coger tu página y hacer pues que te dé, no sé, un mínimo de rentabilidad. Creo que a día de hoy sigue siendo bastante sencillo. En los próximos años ya veremos, porque Google cada vez se está poniendo más... Sí, cada vez los muestra. En algún momento yo le decía a Alex, cuando vino acá, Alex Navarro, con su micronicho de superalimentos, el día de mañana vas a buscar, no sé, cualquier cosa de información, cuál es la mejor lapicera, y Google te va a mostrar, te va a scrapear el sitio y te lo va a mostrar directamente él. Ese es el sí, miedo a futuro. O te lo dice en audio. Yo, por ejemplo, uso mucho el móvil. Claro. Y estoy todo el día hablando al móvil. Entonces no me meto ya ni siquiera a las páginas. Y yo creo que por eso va a ser cada vez más difícil, quizá no posicionarlo, sino conseguir tanto tráfico con un nicho. Claro, la torta se va achicando. Claro, porque yo creo que la tendencia es, pues eso, cada vez meterte menos en las páginas y con todo lo que Google está mostrando ahora, todos los rich snippets, todos los en las búsquedas de voz, por ejemplo, que te habla el móvil directamente, la gente se mete menos en las páginas y por lo tanto pues el creador del nicho tiene menos visitas o puede captar menos visitas. De todas formas, aún así, vamos, sigue quedando un mercado brutal. Claro, sí, a veces, sí, totalmente de acuerdo. A veces pasa eso, que por más que haya un 20% menos de torta, claro, es una torta que sigue siendo de cientos de miles de millones de Exacto. dólares. Y vos tenés un porcentaje chiquito, Justo. pero podés seguir siendo millonario. Justo. No es que se Exacto. achica al punto de que nos tenemos que quedar todos afuera. No creo que llegue nunca al punto de decir, por muy bien que haga un nicho, es imposible conseguir visitas porque Google ya te lo da todo en las SERPs. Eso no creo que lleguemos nunca, o al menos espero que no lleguemos nunca, porque si no estamos jodidos. Claro. Bueno, con esa me gusta ese optimismo para terminar la entrevista. Que es que va a estar todo bien. Esperemos que sí. Va a estar todo bien, José. Yo creo que sí, vamos. Aunque se ponga más difícil, yo creo que Google también al final depende de las páginas, de nosotros, de la gente que hace su página, pone su contenido, y no creo que sea tan tonto, tan kamikaze de cargárselo. Entonces yo creo que siempre va a haber hueco para la gente que haga un nicho, la gente que haga una tienda nueva. Vamos, al menos eso espero. Excelente, bueno, hacer nichos. Bueno, ¿José o José? Yo creo que te dije José toda la entrevista. ¿Es José? Pues tío, la verdad es que no lo sé. Ok, bueno, acá en Argentina decimos José, así claro, que hoy sos José. En el DNI creo que pone José, pero vamos, yo prefiero José 1000 veces. Ok, bueno. Con José Lab estuvimos hoy en la máquina del SEO. Lo pueden encontrar en... ¿cómo es tu blog? Mi blog es joselab.com y el Twitter es @joselabweb. Ahí lo tienen, ahí lo encuentran. Cualquier cosa, nos pueden dejar también los comentarios en la URL del episodio, que si no me equivoco es andrescluster.com/episodio 21. También me pueden escribir a mí, @andrescluster en Twitter. Y nada más, no sé si quedó algo pendiente que no te haya preguntado, que tenga ganas de decir, mandarle saludos a la familia, no sé. Luego le pasaré el podcast a mi madre, a ver qué opina. Pero nada, creo que... Mi madre lo escucha siempre y aprovecho este momento para mandarle un saludo. Pero sí. Pues un saludo para la madre de Andrés también. Pero sacando eso, algo que haya quedado... No, creo que no. Creo que lo hemos comentado todo, Andrés. Y nada, por mi parte, un auténtico placer estar aquí contigo. Y nada, me he sentido muy cómodo, muy bien. Así que genial el podcast. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, seguimos la próxima semana acá en la máquina del SEO. Un abrazo muy grande, José. Un abrazo, Andrés.